Mari Compuché les saluda a Paola Linconado Caniulaf, vocalista de la banda Inché. Iniciamos una nueva conversación en nuestro espacio denominado Reconstruyendo Nuestra Historia, un podcast para hablar de identidad y en el que convocamos a diversos actores del mundo mapuche para que nos cuenten cómo aportan desde sus profesiones y oficios a la construcción de nuestro ser colectivo. Hoy contamos con un profesional de vasta experiencia, un estudioso profundo y con mucha sabiduría respecto a nuestra cosmovisión. Estamos con el antropólogo Vladimir Painemal Morales. Como banda lo conocimos a través del Centro de Negocios Inaquellu, en donde realiza una importante labor asesorando los emprendimientos mapuches para que tengan pertinencia cultural. Además, en su trayectoria, se ha desempeñado como docente en programas de formación intercultural y gestión pública, liderazgo, fortalecimiento organizacional, metodologías de acción intercultural, infancia y diversidad cultural. Ha trabajado como profesional independiente para organismos como UNESCO y UNICEF Chile, desarrollando investigaciones aplicadas en áreas de infancia, indígena y conocimientos tradicionales sobre el medio ambiente. Bienvenido, Vladimir, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, una pregunta que es más o menos generalizada para nuestros invitados porque es importante saberlo, y esto es: ¿cómo defines tu identidad? ¿Cómo se forma y de qué experiencias se nutre? Mari Lamuen, qué gusto poder conversar con usted y a través de su programa poder enviar también saludos a toda nuestra gente. Mari Compu Lamien, Compu Peñi, Pulonco, Pumachi, Pu Trempelu, a todos aquellos que nos escuchan. Es un honor poder compartir algunas palabras, algo de lo que se ha ido aprendiendo en el tiempo. Entonces, decir eso primero, que uno va aprendiendo en la experiencia de la vida. De esa manera también aparece el Netram. El Netram es eso, también una forma de aprender desde la experiencia de vida. Y quizás no sé si para contestar, pero sí como para dar alguna información sobre la forma de la identidad, de cómo se construye la identidad. Decir que para una generación el tema de la identidad fue bien complicado. Fue porque de una u otra manera los que te rodeaban te hacían sentir diferente, de una u otra forma, a través de la discriminación, a través de tu pelo, a través de cómo hablabas, de dónde venías, si venías de comunidad y llegabas tarde, ya era motivo de un sinnúmero de burlas. Entonces, la identidad se construye, al menos desde mi punto de vista personal, desde el contexto de vida. Y cada uno de nosotros tiene un contexto de vida distinto. Tengo la impresión de que hoy, en la actualidad, la identidad mapuche no es tan compleja como quizás fue en ese tiempo. Tiene otras complejidades, obviamente, pero no está asociada quizás completamente a la forma en que existía en mi generación. Hoy lo mapuche de una u otra manera ha ido ocupando un espacio de relevancia en términos simbólicos. Se ha ido recuperando nuestra historia, nuestra lengua. Entonces todos esos elementos hacen que muchos jóvenes hoy no tengan temor, no tengan miedo de dar cuenta de su identidad personal, pero también de su identidad familiar y su identidad como pueblo. Entonces ahí creo que hay que hacer esa diferencia para entender las respuestas que vamos a tener de distintas actores. Recuerdo que antiguamente, cuando se comenzó a implementar la educación intercultural bilingüe, muchos padres no querían que su hijo aprendiera el mapuzungún. Eso década del 90, 92.
En la actualidad, muchos padres están buscando un lugar donde aprender mapuzungún. Y eso es un cambio importante, porque significa que la identidad propia, la identidad mapuche se está fortaleciendo a todo nivel, desde los padres, desde nuestra gente en general más antigua, que está volviendo a recuperar la esperanza de que somos un pueblo que tiene un futuro, y también para la nueva generación. Quizás esa sea una manera de ver el tema de la identidad. Tiene muchas otras cosas, pero quizás me quedaría con eso, que el contexto de vida define de una u otra manera la forma en que nos colocamos de pie, y de la manera en que habitamos también nuestra vida familiar, de amigos, de comunidades en las cuales somos partícipes. Sí, una muy interesante reflexión. La verdad que la identidad tiene múltiples aristas, pero ha habido realmente un cambio que afortunadamente está llevando que los padres hoy en día busquen que sus hijos se conecten con la identidad y podamos ir rescatando nuestra lengua, las tradiciones, asimismo los profesionales aportando desde diferentes áreas. Así que esperamos que esto sea cada vez con mayor fuerza, que podamos profundizar también más hacia la recuperación de nuestra lengua, y sin duda que este cambio ha sido súper positivo en términos de colocar en valor lo que somos. Vladimir, cuando nos conocimos a través del asesoramiento de nuestra banda, hablamos mucho de tradición e innovación. En este sentido, ¿cómo crees que estos dos estados de la cultura pueden aportar a la construcción identitaria mapuche? ¿La innovación aporta o debilita? ¿Cómo lo ves tú? Esa es una pregunta que hoy tiene mucha vigencia, el tema de la tradición con la innovación. Pero innovación yo lo vería desde un punto de vista de cambio. Es decir, toda la historia mapuche muestra que nuestra sociedad fue incorporando aspectos, fue perfeccionando técnicas, fue cambiando la forma de ver las cosas luego de que llegara, obviamente, un pueblo extraño. Eso permitió que se adoptaran e incorporaran muchos elementos: el metal, el caballo, la oveja, que hoy además cumplen un papel importante a nivel sagrado, es decir, están dentro del Ñiyatún. Y por lo tanto, eso significa que hubo una adaptación, y una adaptación incluso espiritual. Muchos Ñen, que son los vigilantes que resguardan lugares significativos, están conformados por cahuel, por caballos, por toros, por vacas, por ovejas. Entonces hubo una inclusión ahí muy importante, una colección muy importante con aspectos ajenos, pero que en forma posterior fueron incorporados de una manera mucho más específica y mucho más fuerte de las que nosotros pudiésemos pensar. Entonces, lo tradicional en los últimos años ha tenido un debate bien interesante, porque ¿qué es lo tradicional? Específicamente respecto de ciertos elementos, de ciertos materiales. ¿Qué es lo tradicional? ¿Con qué se construye lo material hoy? ¿Qué herramientas uso para construir eso? ¿Sigue siendo tradicional o no? Entonces, creo que ahí hay que superar un tema que tiene que ver con que para ser tradicional no debiese incluir cambios, pero las piezas que trabajamos ya tienen incluido el cambio del tiempo, el cambio de las voces, el cambio de la generación. Ya no son las mismas generaciones las que cantan hoy, son otras generaciones. Entonces, buscar lo tradicional hoy es podríamos decir que es una remembranza de lo antiguo, pero a lo antiguo que está puesto en lo nuevo, en lo que se innova, en lo que se cambia, y por lo tanto todo está en este proceso. Todo lo podemos ver también en un tema de cambio. Lo que sí, y quizás ahí hay que tener ese cuidado, lo que sí es permanente,
son los valores con los cuales nos movemos en este mundo y que nos permiten apropiarnos, o nos permiten incorporar, adaptar elementos nuevos, pero desde el punto de vista de nuestros valores, permitiendo que el respeto, que la colaboración, que el respeto por nuestra MAPU se inmiscuyan en todos esos aspectos que son nuevos. Entonces, en la medida en que un computador me sirva para fortalecer mi cultura a través de videos, a través de juegos, de música, y por lo tanto a través del computador yo puedo fomentar el respeto por mi tierra, el computador va a ser parte también entonces de mi habitar en este mundo. No implica un problema. Eso creo que hay que evitar, que esto no se transforme en un problema. Qué importante reflexión la que nos entregas, Vladimir, en relación a la tradición y al cambio. Son muchos los elementos que por lo menos en la música, que es el área desde donde nos movemos con INCHE, van aportando y que son indudablemente cambios, pero lo importante es que vayan reforzando nuestra identidad, que vayan aportando a la construcción del discurso que nosotros queremos dar para validar los valores de nuestra cosmovisión, de nuestro pueblo, de nuestras búsquedas identitarias. Por lo tanto, concuerdo mucho contigo en ese sentido, en que son precisamente los valores lo que no podemos dejar fuera de todo esto, porque la cultura en sí está en constante movimiento. Vladimir, sabemos que por tu profesión has hecho también investigaciones respecto a infancia indígena. Por mi parte, he leído también algunos trabajos en donde se habla de lo importante que son las expectativas del docente en el desarrollo de los aprendizajes de niños y niñas en establecimientos escolares. ¿Cuál es la deuda que tenemos los adultos desde nuestras distintas áreas con la infancia indígena, con la infancia de los niños y niñas de pueblos originarios? ¿Cómo podemos aportar desde nuestros distintos saberes y desarrollos profesionales? Bueno, al respecto de la infancia indígena, hay una situación ahí que es importante tener en cuenta, por cuanto la forma de ver este tema puede tener variaciones. Por una parte, encontramos todo lo que es la literatura asociada al respeto de los derechos de los niños y de las niñas, de la infancia en general, y que da cuenta de una serie de condiciones que debiesen tener los niños y las niñas en un mundo moderno. Sin embargo, cuando se coloca esa situación en el plano de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios, la situación tiende a variar un poco, especialmente porque el contexto de vida de los pueblos varía de las sociedades modernas desde las cuales surgió la legislación en específico, que además está firmada por Chile. Entonces, ahí hay una deuda en términos de cómo se aplica la legislación en Chile respecto de la infancia indígena. Solamente hay un artículo, el artículo 30 de la Convención de los Derechos del Niño, que habla sobre la temática de la identidad de la infancia, pero la consideración de las condiciones de vida implica formas propias de socialización primaria, también de la manera en que la infancia es criada en su espacio. Es decir, aquí estamos hablando de cómo las pautas de crianza pueden diferenciarse de pautas de crianza de otras sociedades y de otros pueblos. Y ahí estamos en una situación de deuda porque las pautas de crianza se están perdiendo aceleradamente, es decir, ya no quedan muchos conocimientos sobre la forma en que los niños y las niñas mapuche, en este caso, eran educados antiguamente, con todo lo que eso significa en términos de cambio. Pero aquí cabe nuevamente considerar un punto que anteriormente hablábamos respecto de que quizás las condiciones
materiales de vida pueden cambiar, pero los valores que están detrás de la forma de socializar y de criar a los niños son distintas. Em, es decir, hay un elemento de valoración propia respecto de qué es primero un niño o una niña como persona, y de qué manera entonces va a propender o se va a propender a su desarrollo futuro. ¿Cuál es la orientación? ¿Cuál es el modelo de persona que se está buscando criar? Y ahí creo que se pone interesante el tema, pero al mismo tiempo se coloca complejo porque no hay hasta el momento políticas que aseguren de que esa crianza sea una crianza que al mismo tiempo incorpore los valores, pero también pueda colocar a estos niños estos niños y estas niñas en una visión de cambio y de futuro. En muchos casos, en el análisis de los materiales didácticos, en los conocimientos que están asociados a los procesos de enseñanza, nos quedamos con la imagen estereotipada de los indígenas y entonces no los ubicamos en el lugar en el cual están viviendo hoy, con el acceso a las tecnologías, con, con un sinnúmero de conversaciones que giran alrededor de los niños y de las niñas y que de una u otra manera ellos también van captando y van reorientando también su forma de ver el mundo. Entonces, es- ese es un tema bien complejo porque coloca nuevamente en cuestión lo tradicional respecto de lo moderno, respecto de lo de hoy, respecto de la situación que vivimos hoy. Así que hay un desafío ahí y bueno, es como para seguir profundizando en conversatorios, en distintas instancias que puedan venir a futuro. Muchas gracias, Vladimir, por esa contextualización y además por ese desafío que lo personal abrazo con mucha fuerza, y espero poder hacer más en mi rol de educadora en algún momento porque tienes mucha razón. Tenemos que mostrarle a nuestros estudiantes una cultura viva, una cultura que se va transformando pero que a la vez va respetando esos valores tan importante y no cabe duda que desde ahí los docentes tienen que empatizar mucho con la realidad cultural de sus estudiantes, en el amplio sentido, claro, en el caso nuestro con la cultura mapuche, pero en todas las diversidades culturales es muy importante que los docentes podamos conocer el contexto de nuestros estudiantes y valorar desde ahí su raíz, sus identidades y todo lo que son para construir lo que ellos quieren ser. Y a mí me cala muy profundamente porque, por lo menos en mi caso, la primera infancia hasta los 5 años la tuve en el campo, criada con mis abuelos, con la naturaleza muy cercana, con libertad, y luego llegar a la ciudad, a una escuela normativa, fría, donde hay un total desconocimiento de tus valores espirituales, ancestrales más profundos, sin duda que marcó no sé si un trauma, pero sí un ruido, que algo no estaba bien, que algo no estaba funcionando en el sistema educativo que a mí en lo personal como niña me hiciera sentido en esa época de la vida. Muy interesante y yo creo que vamos a seguir conversando en otro momento de este tema porque yo creo que podemos hacer mucho por las generaciones que vienen en este sentido. Vladimir, para ir cerrando, ¿qué mensaje le podrías entregar a la sociedad en general en tiempos en que pareciera que existe una negación de la identidad mapuche por parte de un sector del país? ¿Cuáles son las posibles vías de encuentro? ¿Las hay? ¿Cómo lo ves tú? Aquí hay un mensaje que es muy importante tener en cuenta. La sociedad chilena, el Estado chileno, no puede seguir dando la espalda a los pueblos indígenas en Chile. Y específicamente al pueblo mapuche, que ha sido uno de los pueblos que ha encabezado la, la resistencia frente a la negación. Y por lo tanto, al mismo tiempo, lo que se le plantea por medio de demandas y reivindicaciones es que el pueblo mapuche tiene un futuro, los pueblos indígenas tienen un futuro. Y es por ese futuro
el cual se levantan y luchan en forma permanente para mantener su identidad, para luchar por derechos que además están reconocidos por organismos internacionales. Es decir, la comunidad internacional sabe de que los pueblos indígenas tienen un lugar en el mundo, pero lamentablemente en Chile ha costado mucho de que se logre dar cuenta de eso. Por lo tanto, el mensaje es aprender a conocernos, aprender a caminar juntos, aprender a convivir en una, en un estado, en un territorio que vamos a tener que compartir y tenemos que compartirlo hacia el futuro, pero que sea consensuado, que sea en el marco de una conversación y en el marco de un proceso de negociación también, y en el cual quede representada una realidad que es evidente. Antes de que llegara el Estado de Chile, el pueblo mapuche y los pueblos indígenas ya estaban aquí. Por lo tanto, son los que le colocaron el nombre a estos lugares, son los que le dieron forma a este espacio, son aquellos que con su mirada lograron dar cuenta de la riqueza de este lugar a través de su lengua, y por lo tanto el desafío es aprender y desaprender, para que este futuro pueda ser viable a largo plazo. Tenemos que abrir nuestra mente a que existen distintas maneras de conocer y de ver el mundo, que existen conocimientos distintos y que es una riqueza, por lo tanto, contar con esos conocimientos. Y por lo tanto, el llamado es a enfrentar ese desafío, a seguir adelante con todas las iniciativas que se estén desarrollando en términos de diálogo cultural, como el que están ustedes realizando a través de esta herramienta de comunicación. Cualquier aspecto, por más pequeño que sea, va a ser un grano de arena para hacer de este territorio y de esta vida una vida mejor. Así que aprovecho de felicitarlos y de alentarlos a seguir con esta iniciativa, porque va en la misma senda que ya he descrito anteriormente, en torno a que tenemos que convivir, tenemos que conversar y tenemos que buscar la manera de convivir. Así que me despido con eso. Muchas gracias, Chaltumay, Pupeño Bulamien.